estamos hablando cuando nos referimos a estos autores neoclásicos, subjetivistas o marginalistas? Son varios. Tenemos tres subcorrientes en el origen. Primero, la subcorriente inglesa. Autor número 1, 1871, Stanley Jevons. Ahí está el nacimiento del pensamiento neoclásico inglés. En la segunda generación, la generación de 1890, tenemos a su sucesor, quizás el más conocido de los autores de la corriente inglesa, Alfred Marshall, que va a inaugurar en la Universidad de Cambridge el pensamiento neoclásico. Su libro, Principios de Economía, es quizás uno de los libros más populares de esta corriente. El neoclasicismo inglés, justamente por tratarse en aquel momento todavía Inglaterra de la primer potencia del mundo y por el peso de la lengua inglesa, va a ser, sin duda, el que quizás va a ser más conocido en esta primera fase. Hay una segunda corriente, lo que se llama la Escuela de Lausanne en Suiza. Ahí el autor es León Walras, 1873, el texto de Walras. Lecciones de economía pura. Fíjense en la palabra, pura. Walras es el que va a inaugurar la hipermatematización en el pensamiento económico. La palabra pura tiene que ver con esto. La escuela suiza tiene descendientes, sí, aunque quizás esos descendientes ya no son suizos. En la segunda generación, en la generación de 1890, el sucesor de León Walras va a ser un italiano, Vilfredo Pareto. Las lecciones de economía de Pareto, que se van a desarrollar hacia el final del siglo XIX y principio del siglo XX, van a ser la continuidad de este pensamiento, de esta escuela que se la va a conocer como la escuela del equilibrio general. Walras, Pareto. La tercer corriente, quizás la más política, también la más a la derecha, va a ser la escuela austríaca. La escuela austríaca nace en 1871 en la Universidad de Viena con Karl Menger. Ahí está la primera generación. En la segunda generación, la generación de 1890, el autor destacable es Eugene Bombaberg. Es muy importante Bombaberg. Bombaberg va a ser el primero de estos autores que sale explícitamente contra Marx, escribe contra Marx directamente. La escuela austríaca, una escuela menos matemática y más de enfrentamiento político al marxismo, a lo que ellos denominan el socialismo, va a tener autores de tercera y cuarta generación. En la tercera generación va a estar, por ejemplo, el más importante, Ludwig von Mises. En la cuarta generación, el principal discípulo de Mises va a ser Friedrich Hayek, autor importante porque justamente le va a dar lustre a esta escuela cuando reviva en la década del 70. Friedrich Hayek va a ser el Premio Nobel de Economía de 1974. Acá tenemos entonces, podemos decir así, las tres corrientes fundadoras. La inglesa, Jevons Marshall, la suiza, Walras Pareto, y la escuela austríaca con los autores que hemos citado, Menger, Bombaberg, Mises, Hayek. El pensamiento neoclásico tiene otras corrientes que se van a desarrollar en el siglo XX. Quizás una que sí merezca ser importantemente marcada es la que va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, particularmente en la Universidad de Chicago, que se va a conocer como la corriente monetarista, donde hay otro autor muy famoso, sobre todo del pensamiento neoclásico que surja después de los años 1970 en adelante. Nos estamos refiriendo a Milton Friedman, que también va a ser conocido por ser premio Nobel en 1976. Este es el conjunto de autores que integra este pensamiento neoclásico que vemos que, a diferencia de los clásicos de Marx, o incluso de lo que vamos a ver después con Keynes, no tiene un autor. Sería imposible decir, acá hay un autor que lo representa. La verdad, la mayoría del pensamiento neoclásico va a girar alrededor de las corrientes inglesas, con Marshall a la cabeza, o de la teoría del equilibrio general, la corriente walrasiana. Sin embargo, aunque es minoritaria, por
su radicalidad política hacia la derecha, va a tener peso, y sobre todo va a tener peso político, una corriente que en los últimos años ha ganado una cierta popularidad, que es la corriente austríaca, la corriente de Mises, de Hayek, ¿no? Esto que aparece en los últimos años incluso bajo el nombre de ya ni siquiera liberalismo, sino un pensamiento de tipo libertario, o sea, una corriente que va a entroncar quizás con el pensamiento más reaccionario que surge en el siglo XX-XXI.